Imagina que encuentras un libro escrito en un idioma que no existe en ningún lugar del mundo. Sus páginas muestran plantas que ningún botánico ha podido identificar, estrellas en constelaciones que no corresponden a ningún mapa astronómico conocido, cuerpos humanos flotando en líquidos extraños, conectados por tubos que no tienen ningún equivalente en la medicina real. Llevas ese libro a los mejores criptógrafos del planeta, a la CIA, a la NSA, a lingüistas de 20 países, a las inteligencias artificiales más avanzadas de la historia, y todos, pero todos, te dicen lo mismo: no podemos entenderlo. Esto no es ficción. Ese libro sí existe y está en una caja fuerte en la biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale. Este libro lleva más de 600 años riéndose de todos los que han intentado entenderlo. Hoy te cuento la historia completa del manuscrito de Voynich. Y al final te voy a revelar algo que casi ningún documental se atreve a mencionar. Quédate, porque esto se pone raro, muy raro. Vamos a empezar por el principio. El año es 1912. Un librero polaco llamado Wilfrid Voynich estaba haciendo una revisando cajas que contenían libros viejos en una villa italiana. En un colegio romano de los jesuitas, el cual era un lugar donde los sacerdotes guardaban cosas que no querían se revelaran al mundo. Y entonces, al revisar entre los libros y abrirlos para ver su contenido, lo encuentra. Un libro encuadernado en cuero, sin título, sin autor, sin fecha visible, con páginas de pergamino llenas de texto en un alfabeto que Voynich nunca había visto. Ilustraciones de plantas raras nunca antes vistas, diagramas astronómicos extraños, figuras femeninas sumergidas en líquidos de colores, todo completamente fuera de la realidad que conocemos y sin alguna explicación por la ciencia actual. Voynich sabe que tiene algo entre las manos. No sabe qué, pero compra el libro. Y así comienza una de las historias más desconcertantes de la historia de la humanidad. Voynich lleva el libro a los mejores expertos que en su momento conocía en esa época. Y pasa algo que nadie esperaba. Nadie puede leerlo o comprenderlo. No es que sea difícil. Es que el alfabeto no existe en ninguna parte del mundo conocido. El texto no corresponde a ningún idioma europeo, árabe, hebreo, chino, ni a ninguna lengua muerta catalogada. Tiene su propio sistema de escritura, sus propias palabras, su propia gramática, aparentemente. Y nadie, absolutamente nadie, es capaz de comprender su contenido. Hoy ese libro tiene un nombre oficial: el manuscrito de Voynich. Está catalogado con el número MS408 en la biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale. Tiene 240 páginas, mide 23 por 16 centímetros y sigue siendo el documento más misterioso de toda la historia de la escritura humana. Antes de entrar en quién lo escribió o qué dice este libro, necesitas saber qué hay dentro. Porque lo que hay dentro es lo que hace que esto sea tan desconcertante. El manuscrito se divide por secciones. Los investigadores las llaman secciones porque no saben cómo llamarlas de otra forma. Primera sección, la botánica. Casi la mitad del libro está llena de ilustraciones de plantas. Plantas detalladas, con raíces, hojas, flores, tallos, dibujadas con una precisión que da a entender que el autor las conocía bien, o al menos que se las había inventado muy bien. El problema es que ninguna de esas plantas existen hoy en nuestra realidad. Los botánicos más importantes del mundo han intentado identificarlas durante más de un siglo, pero ninguno ha podido encontrar un equivalente o similitud real con lo que ya existe. Algunos dicen que hay plantas que se parecen vagamente a especies del Mediterráneo o del Caribe, pero ninguna coincide exactamente.
¿El autor inventó las plantas? ¿O son representaciones simbólicas de algo real que dibujó intencionalmente deformado para que solo ciertos lectores pudieran entenderlas? No lo sabemos. Segunda sección. La astronomía. Hay páginas con diagramas circulares que parecen mapas del cielo, con soles, lunas, estrellas, con lo que parecen ser signos del zodiaco, aunque algunos están dibujados de una forma que no coincide con ninguna tradición astrológica conocida. Hay un diagrama que muestra una serie de cuerpos celestes que algunos investigadores han interpretado como un mapa de las Pléyades. Pero los detalles no encajan del todo. Tercera sección, la biología. Y aquí es donde esto se pone extraño de verdad. Hay páginas llenas de figuras femeninas, descubiertas, sumergidas en líquidos de colores, verdes, azules, marrones, conectadas entre sí por una serie de tubos, canales y estructuras que no corresponden a ningún sistema anatómico real ni a ningún equipo médico conocido. ¿Qué representa esto? ¿Un sistema alquímico? ¿Un ritual de purificación? ¿Una descripción médica de algo que no entendemos? Nadie lo ha podido entender en realidad. Y aquí está el detalle que más me inquieta. Las figuras están dibujadas con una expresión serena, casi contenta, como si lo que ocurre en esas páginas fuera algo completamente normal para quien lo escribió. Cuarta sección, las recetas. Al final del libro hay páginas con listas de textos sin ilustraciones, solo escritura, en columnas, con marcadores al margen que podrían ser etiquetas o títulos de sección. Los investigadores creen que estas páginas podrían ser recetas, pero ¿recetas de qué? Exactamente. Es la pregunta que no tiene respuesta o sentido alguno. Y hay algo más. Faltan páginas. El libro en su estado actual tiene 240 páginas. Pero la numeración original sugiere que originalmente tenía al menos 272. Esas páginas desaparecidas nunca han sido encontradas. ¿Qué había en ellas? Por mucho tiempo, la fecha del manuscrito fue uno de sus mayores misterios. Voynich creía que databa del siglo XIII. Otros pensaban que era del siglo XVI. Algunos incluso sugirieron que era moderno, un fraude del propio Voynich para hacerse rico vendiendo un misterio. Y entonces, en 2009, pasó algo realmente importante. La Universidad de Arizona realizó un análisis de radiocarbono sobre el pergamino del manuscrito. El resultado, el material fue fabricado entre 1404 y 1438, primer tercio del siglo XV. No es del siglo XIII, no es moderno, es genuinamente medieval. Eso descarta, casi definitivamente, que sea una falsificación reciente. Pero aquí está el problema. Que el pergamino sea del siglo XV no significa que el texto se escribiera entonces. Teóricamente, alguien podría haber conseguido pergamino antiguo y escrito sobre él mucho después. Aunque los análisis de la tinta también sugieren que es del mismo periodo. Así que, con cierta confianza podemos decir, el manuscrito de Voynich fue creado en algún momento entre 1404 y 1438, probablemente en Europa Central o del Sur. ¿Pero por quién? Eso es otra historia. Hay una carta. Pero hay una carta que aparecer para complicar todo. En 1665, un alquimista y médico checo llamado Georg Baresch escribió una carta desesperada a Athanasius Kircher, el jesuita más famoso en esa época, considerado el mayor intelectual del mundo. Baresch llevaba décadas intentando descifrar un manuscrito misterioso que tenía en su poder. Y le escribía a Kircher porque sabía que si alguien en el mundo podía leerlo, era él.
Kircher nunca pudo descifrar el manuscrito, pero sí guardó la carta, y esa carta es la primera referencia histórica verificable del manuscrito de Voynich, lo que significa que el libro ya llevaba al menos 200 años en circulación cuando Baresch lo encontró. ¿Cómo llegó a sus manos? ¿Quién lo tenía antes? Hay indicios, muy fragmentarios, de que el manuscrito pudo haber pasado por las manos del Sacro Emperador Romano Rodolfo II, un coleccionista obsesivo de objetos raros y misteriosos que reinó entre 1576 y 1612. Se dice que pagó 600 ducados de oro por él. 600 ducados. Una fortuna enorme para la época, lo que significa que alguien en algún momento del siglo XVI consideraba que ese libro valía tanto dinero, que valía tanto, por alguna razón extraña que no hemos podido descubrir. Cuando Voynich publicó imágenes del manuscrito en 1912, desató una de las mayores cacerías intelectuales de la historia moderna. Y lo que siguió fue un desfile impresionante de fracasos. El primero en intentarlo seriamente fue William Newbold, un profesor de filosofía de la Universidad de Pensilvania. En 1921 anunció al mundo que había descifrado el manuscrito. Dijo que el texto era obra de Roger Bacon, un monje franciscano del siglo XIII considerado un genio adelantado a su tiempo, y que el manuscrito describía inventos increíbles, telescopios, microscopios, conocimientos anatómicos que nadie debería tener en la Edad Media. El mundo académico se entusiasmó, y luego se derrumbó todo. Otros investigadores revisaron el trabajo de Newbold y encontraron que su método era completamente subjetivo. Básicamente, había encontrado lo que quería encontrar. Su descifrado no era reproducible por nadie más. Newbold murió en 1926, destrozado por las críticas. El primer gran intento de descifrado había terminado en tragedia personal y vergüenza académica. Pero los intentos no se detuvieron. No podían detenerse. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos de los mejores criptoanalistas del mundo, los mismos que rompían los códigos nazis, echaron un vistazo al manuscrito y se rindieron. Uno de ellos, William Friedman, considerado el padre de la criptología moderna americana, dedicó décadas a trabajar en el manuscrito en sus ratos libres. Cuando murió, dejó una nota encriptada sobre el Voynich que solo fue descifrada años después. La nota decía que creía que el manuscrito estaba escrito en una lengua artificial, un idioma construido por alguien. Espera, porque eso lo cambia todo. Si el manuscrito está escrito en un idioma inventado, eso explica por qué nadie puede leerlo. No es un código cifrado, es un idioma que solo conocía una persona, o un pequeño grupo de personas, y esas personas llevan siglos muertas. Bien, si nadie ha podido leerlo en 600 años, ¿qué es lo que la gente cree que podría ser? Las teorías son muchas, y algunas son, digamos, más conservadoras que otras. Vamos de las más aceptadas a las más salvajes. Teoría número 1. Un idioma artificial medieval. Esta es la teoría que más apoyo académico tiene hoy. La idea es que alguien en el siglo XV creó deliberadamente un idioma nuevo. Una lengua filosófica, como se llamaba en la época. Un sistema de comunicación que solo podían entender los iniciados. No sería el único caso. Hildegarda de Bingen, una mística alemana del siglo XII, inventó su propio idioma llamado lingua ignota. Tenía su propio alfabeto, sus propias palabras. El problema con esta teoría es que no explica para qué sirve el contenido ilustrado. Las plantas, los diagramas, los cuerpos.
Si era un idioma secreto, ¿qué conocimiento estaba protegiendo? Teoría número 2. Un texto alquímico cifrado. En la Edad Media y el Renacimiento, los alquimistas tenían la costumbre de escribir sus fórmulas y conocimientos en código para protegerlos de rivales y de la Inquisición. Esta teoría propone que el manuscrito de Voynich es un compendio de conocimientos alquímicos, medicinales y botánicos escritos en un sistema cifrado diseñado para ser incomprensible por cualquier persona que intentara leerlo. Las plantas podrían ser ingredientes. Las figuras sumergidas en líquidos podrían describir procesos de destilación o purificación alquímica. Los diagramas astronómicos podrían indicar los momentos correctos para realizar ciertos rituales o preparaciones. Esta teoría tiene un problema. Nadie ha encontrado la clave. Y normalmente los sistemas de cifrado medievales eran mucho más simples y descifrables. El manuscrito de Voynich ha resistido técnicas de descifrado que han roto los sistemas más complejos de la Segunda Guerra Mundial. Teoría número 3. Una lengua natural desconocida. Esta teoría, menos popular pero fascinante, propone que el manuscrito está escrito en una lengua humana real que simplemente no hemos identificado todavía. Una lengua muerta, sin descendientes, sin documentos paralelos, sin ningún punto de comparación. Podría ser una variante de una lengua del Cáucaso, o algo relacionado con las lenguas preindoeuropeas de las que apenas quedan rastros, o incluso una lengua de una comunidad pequeña y aislada que desapareció sin dejar más documentos. El problema es que esta teoría requiere que existiera una lengua literaria suficientemente desarrollada como para escribir un libro completo, de la que no ha quedado ninguna otra evidencia en ninguna parte del mundo. ¿Es posible? Técnicamente, sí. ¿Es probable? Es difícil saberlo. Teoría número 4. El gran fraude. Y aquí llegamos a la teoría que a mucha gente no le gusta, la que dice que el manuscrito de Voynich es simplemente un fraude, un engaño brillante. La hipótesis más elaborada en esta línea la propuso Gordon Rugg, un experto en inteligencia artificial, en 2004. Rugg demostró que era posible generar texto con las propiedades estadísticas del voynichés usando un método medieval llamado la tabla de Cardano. La idea, alguien en el siglo XV creó texto sin sentido, pero con propiedades lingüísticas superficialmente convincentes. Añadió ilustraciones misteriosas y lo vendió como un libro de conocimiento secreto a coleccionistas. El candidato favorito para este fraude, en algunas versiones de la teoría, Edward Kelly, un estafador inglés del siglo XVI, conocido por vender conocimientos ocultistas falsos al emperador Rodolfo II. ¿El problema? Si el pergamino data genuinamente del siglo XV y Kelly vivió en el XVI, alguien más tuvo que crear el soporte. Y el análisis estadístico del texto sigue siendo tan complejo que hacerlo manualmente, sin herramientas modernas, habría requerido un esfuerzo extraordinario para un fraude. Un esfuerzo que no cuadra con el objetivo de enriquecerse rápidamente. Ahora bien, estamos en el siglo XXI. Tenemos inteligencias artificiales capaces de traducir idiomas extintos, supercomputadores que procesan más información en un segundo que toda la humanidad medieval en su vida entera, modelos de lenguaje que han leído prácticamente todo lo que los humanos han escrito. ¿Qué han dicho sobre el manuscrito de Voynich? Vamos por partes. En 2019, un equipo de investigadores de la Universidad de Alberta, en Canadá, publicó un estudio que hizo mucho ruido.
Usando un algoritmo de inteligencia artificial, analizaron el texto del manuscrito y llegaron a una conclusión. La lengua que subyace bajo el texto podría ser el árabe. Y dijeron haber descifrado algunas palabras, entre ellas luz, aire, fuego, agua. La comunidad académica no tardó en enfriarlos. Los métodos usados eran demasiado poco rigurosos. Las traducciones eran demasiado vagas y la evidencia no era reproducible de forma consistente. Pero generó conversación. En 2022, investigadores de la Universidad de Bristol hicieron algo diferente. En lugar de intentar descifrar el texto, analizaron la estructura gramatical del voynichés usando modelos de lenguaje avanzados y encontraron patrones consistentes. Patrones que sugieren que el texto tiene una sintaxis, una forma de organizar las palabras que no es aleatoria, lo cual vuelve a plantearnos la misma pregunta desesperante. Si hay sintaxis, si hay gramática, si hay estructura, ¿por qué no podemos leerlo? En 2023, con el boom de los modelos de lenguaje como GPT u otras inteligencias artificiales y varios equipos independientes, intentaron usar estas herramientas para descifrar el manuscrito. El resultado fue consistente. Los modelos podían identificar patrones, podían generar texto que imitaba el voynichés, podían hacer estadísticas, pero no podían traducir ni una sola frase con certeza. ¿Por qué? Porque para que un modelo de lenguaje funcione como traductor, necesita textos paralelos. Un texto en un idioma y su traducción en otro. La piedra de Rosetta funcionó porque tenían el mismo texto en griego y en egipcio. El manuscrito de Voynich no tiene piedra de Rosetta. No hay ningún texto en un idioma conocido que diga lo mismo que dice el manuscrito. Sin esa clave, incluso la inteligencia artificial más potente del mundo está ciega y le es imposible hacer una comparativa o seguir alguna regla gramatical en cualquier otro idioma. Bien, llegamos a la mitad de este video y quiero recordarte algo que dije al principio. Prometí contarte algo que casi ningún documental menciona. No lo he olvidado. Llegaremos a eso. Pero primero necesito que entiendas una cosa que cambia la forma en que miramos todo lo anterior. Hay algo en el manuscrito que los investigadores llevan décadas discutiendo y que nunca aparece en los resúmenes de 3 minutos de Internet. El texto del manuscrito de Voynich tiene palabras que se repiten con una frecuencia anormal. En cualquier idioma natural, la palabra más común aparece quizás el 2 o 3% del tiempo. En el voynichés hay palabras que aparecen en el 8, 10, incluso 12% de todas las palabras del texto. Eso no pasa en ningún idioma humano conocido, tampoco en ningún sistema de cifrado conocido. ¿Qué significa eso? Nadie lo sabe con certeza. Pero hay una hipótesis que me parece especialmente inquietante, y la vamos a ver ahora. Existe una categoría de teorías sobre el manuscrito de Voynich que los académicos serios raramente mencionan en público. No porque sean descabelladas necesariamente, sino porque son incómodas. La primera, el manuscrito es un texto religioso o ritual de una secta herética medieval. En la Edad Media, las sectas heréticas eran perseguidas sin piedad. Cátaros, bogomilos, varias ramas del misticismo judío y cristiano. Grupos que tenían conocimientos y rituales que querían proteger de la Inquisición. La hipótesis es que algún grupo así, suficientemente organizado y culto, desarrolló no solo un sistema de escritura alternativo, sino un idioma completo, para que incluso si sus textos caían en manos de la Inquisición, no pudieran leerlos, lo que explicaría las figuras de mujeres en los rituales.
lo que explicaría las plantas medicinales o ceremoniales, lo que explicaría los diagramas astronómicos usados para determinar fechas rituales, y lo que explicaría por qué, cuando ese grupo desapareció, perseguido, exterminado, dispersado, el conocimiento necesario para leer el manuscrito desapareció con ellos. La segunda teoría oscura. El manuscrito es un mapa, pero no un mapa geográfico convencional, sino un mapa con conocimientos. Imagina que eres un sabio medieval con acceso a conocimientos que no pueden escribirse abiertamente. Conocimientos sobre plantas medicinales reales, sobre el cuerpo humano, sobre astronomía. Conocimientos que podrían costarte la vida. Diseñas un sistema donde las ilustraciones llevan información real pero disfrazada. Las plantas están modificadas para que no las reconozca nadie que no sepa qué buscar. El texto etiqueta cada ilustración. La clave para leerlo es saber qué plantas son realmente. Si alguien descifra los nombres de las plantas en el texto, las demás secciones podrían abrirse en cascada. Pero nadie ha podido identificar ni una planta con certeza. Así que la clave, si existe, sigue perdida. La tercera teoría oscura. Y esta es la que me cuesta más decidir cómo presentar. Hay un grupo de investigadores, pocos, pero serios, que proponen algo radical. Que el manuscrito de Voynich no puede descifrarse porque no fue diseñado para ser descifrado. Que el texto no codifica ningún conocimiento. Que no es un idioma. Que no es un cifrado. Que es un objeto ritual. Un artefacto cuyo propósito no era ser leído, sino ser poseído, consultado, mostrado. Que su poder en la mente de quien lo creó y de quien lo usaba no residía en su contenido intelectual, sino en su existencia física. Como un amuleto, pero a escala de libro. Y si eso es verdad, entonces llevamos 600 años intentando descifrar algo que nunca tuvo nada que decir, que fue creado para impresionar, intimidar o invocar algo, y no para ser leído. ¿Es posible? Sí, y es lo más perturbador de todo. Bien, llegamos al momento que prometí desde el principio, lo que casi ningún documental menciona. Y no lo mencionan no porque sea un secreto, sino porque es tan incómodo para la narrativa del gran misterio sin resolver que dejarla fuera hace mejores titulares. Aquí está la verdad que los medios ignoran convenientemente. En 2014, una lingüista llamada Bax publicó un análisis que sugería haber identificado 10 palabras del manuscrito. No todo el texto, no el idioma, solo 10 palabras. Palabras relacionadas con las ilustraciones que las acompañaban. Una que podría ser Tauro junto al diagrama de Tauro. Una que podría ser Juniper, enebro, junto a una planta que se parecía vagamente a un enebro. No fue aclamado universalmente, pero tampoco fue descartado. Y en 2017, un historiador llamado Tucker y un investigador botánico llamado Talbert propusieron algo específico, que las plantas del manuscrito son especies del Nuevo Mundo, plantas de América Central, y que el manuscrito fue creado por un autor indígena o mestizo en el México colonial del siglo XVI, no en Europa del siglo XV. Esta teoría tiene problemas serios. El análisis de radiocarbono fecha el pergamino entre 1404 y 1438. América no fue descubierta por los europeos hasta 1492, lo que significa que si el pergamino es auténtico, no puede haber sido fabricado en el México colonial, a menos que el pergamino fuera fabricado en Europa en el siglo XV y el texto fuera añadido después.
en el siglo XVI, por ejemplo, cuando los europeos ya conocían América. ¿Es posible? Técnicamente sí. ¿Hay evidencia de ello? No de forma que podamos asegurar en sí. Pero lo que esta teoría sí logra es recordarnos algo importante. Durante siglos asumimos que el manuscrito de Voynich era europeo, medieval, de tradición occidental. Esa asunción nunca fue probada, fue simplemente aceptada erróneamente. Y si hay algo que el manuscrito de Voynich nos ha enseñado a todos, a lo largo de más de un siglo de investigación, es que las asunciones sobre él no sobreviven mucho tiempo. Escríbeme en comentarios, ¿cuál de todas estas teorías te parece más convincente? ¿Dónde estamos hoy? El manuscrito está en Yale, digitalizado en alta resolución y disponible gratuitamente en Internet para cualquier persona en el mundo que quiera estudiarlo. Eso es algo que Wilfrid Voynich, al comprarlo en aquella villa italiana en 1912, nunca podría haber imaginado. Hoy, cientos de investigadores amateurs y profesionales en todo el mundo trabajan en él de forma colaborativa. Hay comunidades online, foros, grupos de investigación distribuida, y los avances en inteligencia artificial siguen ofreciendo nuevas herramientas. Los modelos de lenguaje de última generación, entrenados en docenas de idiomas y sistemas de escritura, pueden detectar patrones que eran invisibles para los investigadores anteriores. Pueden comparar estructuras gramaticales a una velocidad imposible para los humanos. ¿Han descifrado el manuscrito? No. ¿Podría descifrarse en los próximos años? Posiblemente. Hay un escenario específico en el que esto podría ocurrir. Si alguien encontrara otro documento, otro manuscrito, otro texto, escrito en el mismo idioma o en el mismo sistema de cifrado, con suficiente contenido para establecer correspondencias. Esa es la piedra de Rosetta que el manuscrito de Voynich todavía espera. Hay algo profundamente humano en lo que el manuscrito de Voynich nos hace. Nos recuerda que el conocimiento no es permanente, que una civilización puede generar ideas, estructuras, lenguajes y perderlos para siempre, sin dejar rastro suficiente para que nadie los recupere. El manuscrito podría contener la más importante colección de conocimiento botánico medieval de la que no tenemos registro, o una cosmología completa de una tradición espiritual extinta, o las memorias codificadas de alguien que tenía razones muy serias para no querer ser entendido, o podría no contener nada. Y eso, curiosamente, lo hace todavía más fascinante. Porque incluso si el manuscrito fuera un engaño, un fraude, un juego, 6 siglos de humanidad han construido sobre él una de las búsquedas intelectuales más persistentes de la historia. Y eso dice mucho más de nosotros que del libro. Pero antes de cerrar, prometí algo que casi ningún documental menciona, y es esto. En 2019, un investigador independiente llamado Gerard Cheshire publicó un artículo académico afirmando que había descifrado completamente el manuscrito de Voynich. Dijo que el idioma era proto-romance, una lengua antigua que precedió a las lenguas romances modernas como el español, el francés o el italiano. Un idioma hablado por comunidades mediterráneas de habla mixta alrededor del siglo XV, y dijo que el contenido del manuscrito era un manual de salud para mujeres, escrito por una monja, sobre herboristería, astronomía, baños medicinales y ciclos reproductivos femeninos. Los medios de comunicación de todo el mundo publicaron la noticia con entusiasmo. El manuscrito más misterioso del mundo finalmente descifrado. Y entonces, la comunidad académica lo destrozó.
Lingüistas de todo el mundo señalaron que el método de Cheshire era irregular, que sus traducciones no eran reproducibles, que el proto-romance que describía no se correspondía con lo que se sabe de las lenguas de ese periodo, que la revista que publicó su artículo no era de alto impacto. Cheshire respondió defendiendo su trabajo. La controversia aún sigue abierta. Y lo que ese episodio nos revela es algo sobre nosotros mismos. El manuscrito de Voynich tiene un poder extraño. El poder de hacer que personas inteligentes, preparadas, bien intencionadas, vean en él lo que quieren ver. Newbold vio a Roger Bacon y sus inventos futuristas. Los alquimistas vieron sus propias fórmulas. Los criptógrafos vieron el código definitivo. Cheshire vio una lengua perdida y un manual femenino de salud. El manuscrito actúa como un espejo. Refleja las obsesiones del que lo mira. Y quizás eso era exactamente lo que su autor pretendía. Crear no un libro de conocimiento, sino un libro de proyección. Un objeto que obligara a cada lector a confrontar lo que no entiende, lo que no puede controlar, lo que escapa a su comprensión. Un recordatorio de que el universo tiene más secretos de los que nuestra inteligencia puede alcanzar. El manuscrito de Voynich está en Yale. Puedes verlo hoy mismo, gratuitamente. Cada página digitalizada en alta resolución en el sitio web de la Biblioteca Beinecke. Te lo recomiendo. No para que lo descifres, sino para que lo sientas, para que entiendas, en el momento en que tus ojos recorran esas páginas y no encuentren ningún punto de apoyo, ¿por qué 600 años de humanidad no han podido soltar este libro? Hay algo en él, algo que no sabemos definir, y eso quizás es suficiente. Gracias por estar aquí hasta el final. Si este video te hizo pensar, si te generó alguna teoría propia, escríbela en comentarios. Leo todo. Y si quieres que cubramos otros misterios como este, ya sabes, suscríbete, activa la campana. El próximo misterio ya está en preparación. Y te prometo que va a ser igual de inquietante.